Bueno, pues hoy tenemos un tema que vamos a estar estudiando las próximas semanas. Hoy va a ser un poco la introducción, un poquito, que se titula ¿Qué significa la ley de Dios resumida en 10 mandamientos? ¿Qué significa la ley de Dios resumida en 10 mandamientos? Yo recuerdo de pequeño, cuando escuchaba lo de los 10 mandamientos, siempre recordaba, cuando eres muy niño, ¿no? Pues lo que te fijas es en lo que tienes a tu alrededor. Yo veía que mi padre veía siempre la tele por las tardes, los sábados, y había una película que se llamaba Los 10 mandamientos, de Charlton Heston. Y la verdad es que es una de las primeras imágenes que tengo, como muchas veces el cine, el arte también llega a nosotros, y la verdad es que es una de las primeras imágenes que me viene de los 10 mandamientos. Vamos a ir a estudiar un poquito qué es eso de la ley de Dios. ¿Qué es eso de la ley de Dios? Porque en la palabra de Dios, en la Biblia, no toda la ley de Dios, no todo el término ley de Dios significa lo mismo. Depende un poquito del contexto. La palabra ley puede ser, hay una primera acepción que nos dice que la palabra ley, cuando decimos ley o cuando leemos ley en la Biblia, se refiere a toda la escritura. En hebreo, la Biblia hebrea, la escritura se llama la Torá, que significa la enseñanza, ¿vale? Cuando se tradujo al español, más o menos en el siglo XVI, pues se tradujo como ley. Por lo tanto, en este contexto, la ley puede significar toda la escritura. Por ejemplo, cuando en el Salmo 119, David dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, se está refiriendo a todo lo que Dios ha dejado escrito, toda la enseñanza, toda la Torá. En segundo lugar, luego tenemos un primer término, que es cuando hablamos de ley, hablamos de toda la enseñanza, toda la escritura, ¿vale? Para nosotros toda la palabra de Dios. En segundo lugar, en nuestras Biblias, si abriéramos nuestras Biblias, nuestro Antiguo Testamento, que tiene 39 libros, y nuestro Nuevo Testamento tiene 27, bueno, pues de todos ellos, los 5 primeros libros, ¿cómo se llaman? Pentateuco, ¿vale? Los 5 primeros libros. También hay una segunda acepción de la ley de Dios como los 5 primeros libros de la Biblia, que es el Pentateuco, que Pentateuco significa los 5 rollos, ¿vale? Ya que se enrollaba, la ley se enrollaba. Bueno, y para los judíos se sigue enrollando. Las Sagradas Escrituras para los judíos se dividían la ley, estos primeros 5 libros, luego en los escritos, los salmos, los libros poéticos y los profetas, ¿vale? Bueno, luego entonces ya tenemos 2 acepciones de la ley, ¿eh? La ley como toda la escritura, la ley como el Pentateuco. Y en tercer lugar, también encontramos muchas veces en la escritura la ley como los 613 mandamientos que Dios dio para su pueblo. Y alguno se queda diciendo: no, Pedro, que fueron 10. No, perdona, estás equivocado. Fueron 613 mandamientos. 613. Dentro de esos 613 mandamientos se regulaban 3 aspectos muy importantes. Se dividen en 3 aspectos muy importantes. Es la ley civil. La ley civil es la que regulaba las relaciones de los ciudadanos de Israel entre ellos, pues con respecto a cualquier cosa, comprar una tierra o cómo se tenían que relacionar entre ellos, lo que sería un poco pues la ley jurídica o no, o la ley que nosotros también practicamos, ¿no? Que es regulada por el Estado. Pero aquí se incluiría dentro de estos 613 mandamientos. Por un lado, ley civil; por otro lado, ley ceremonial, ¿vale? Era importante para el pueblo de Israel que se cumplieran las leyes ceremoniales, cómo Dios había establecido, cómo se debían de hacer los sacrificios, cómo se debían hacer los rituales. La circuncisión también pertenecía a un aspecto de la ley ceremonial, incluso leyes dietéticas, qué animales o qué comidas
se deberían de comer y qué comidas no se deberían de comer, que era lo que correspondía al pueblo de Israel. Luego, esto se correspondería a la ley ceremonial, ¿de acuerdo? Y en tercer lugar, tendríamos lo que nos vamos a ocupar hoy, que es la ley moral. La ley moral resumida en los 10 mandamientos, que son esos 10 mandamientos que Dios, según lo que nos dice la palabra de Dios en Éxodo, escribió con su dedo en 2 tablas de piedra, ¿vale? Y le dio a Moisés para que le diera a todo el pueblo. Entonces, cuando hablamos de ley, en la Escritura podemos escuchar o podemos discernir todos estos diferentes significados, dependiendo del contexto, pero lo normal y lo más usual es que cuando hablamos de ley, estamos hablando de estos 10 mandamientos, estamos hablando del decálogo. Para los judíos ellos lo llaman las 10 palabras de Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar a lo largo de este estudio, ¿no? ¿Dónde están esos 10 mandamientos? Pues esos 10 mandamientos aparecen en 2 lugares de la palabra de Dios, repetidos exactamente iguales. Primero en Éxodo 20, como acabo de decir. Debido al pecado del pueblo de Israel, recordamos, si ponemos un poquito en contexto, que el pueblo de Israel había estado 400 años en Egipto siendo esclavos. El Señor los liberó por medio de Moisés y están por el desierto. Y yo pensaba, cuando un pueblo está 400 años fuera de su tierra, fuera de su entorno, fuera del lugar que Dios preparó para ellos, el Señor quería dar a su pueblo algo especial, y es su identidad como pueblo. Y no solo para el pueblo de Israel. El Señor con los 10 mandamientos nos quiere dar una identidad a nosotros también como pueblo suyo, ¿no? ¿Cuáles son estos 10 mandamientos? Hoy vamos a estudiar los 3 primeros, pero hay que decir que estos 10 mandamientos, cuando Moisés vio que el pueblo había pecado, había hecho un ídolo de oro, pues del enojo, del cabreo, del disgusto, cogió las 2 tablas de piedra y las rompió. Por eso vemos estos mismos 10 mandamientos que son dados de nuevo en el libro de Deuteronomio 5. Deuteronomio significa segunda ley. Y de ahí, y es exactamente igual, exactamente los mismos 10 mandamientos. El Señor siempre nos da segundas oportunidades, ¿verdad? Pues nos dio una segunda oportunidad también como vemos en Deuteronomio. Hoy vamos a estudiar, como he dicho, los tres primeros versículos, ¿de acuerdo? El primer versículo nos lo vamos a aprender, ¿vale? Así que nos vamos a ir de aquí con tres mandamientos aprendidos, espero que de memoria. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No hay otro Dios fuera de mí. O sea, no tendrás nada que tenga que ver con los pueblos que hay alrededor, los egipcios, los moabitas, nada. No tendrás nada que ver con ellos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que vamos a repetir todos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento dice: no te harás imágenes. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que vamos a resumir este segundo mandamiento en: no te harás imagen, ni te inclinarás a ellas. El primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo: no te harás imagen, ni te inclinarás a ellas. Yo no sé qué pensáis vosotros, pero estos mandamientos nos dan mucha información de quién es Dios, ¿verdad? Fijaros. Por un lado vemos que Dios es un Dios celoso de su pueblo, pero es un Dios fuerte y que Dios no comparte su gloria. No comparte su gloria con nada ni nadie. Cuando estaba leyendo el texto en Éxodo,
Hubo algo que me sobrecogió bastante, porque era cuando Dios le estaba dando las tablas a Moisés sobre el monte Sinaí. Estaba viendo truenos, estaba viendo fuego. Entonces, cuando el pueblo vio aquello, se sobrecogió. Imaginaros esa imagen, te sobrecoges. Y muchas veces, no digo que no nos tomamos a Dios en serio, pero a veces tenemos que llenarnos un poquito de temor de Dios, de la naturaleza de Dios, que es santa, que es gloriosa, que no la comparte con nadie. Y cuando entendemos y profundizamos y nos adentramos en ese Dios todopoderoso, 3 veces santo, podemos entender y podemos la profundidad de su carácter, ¿no? Fíjate cómo Él tiene misericordia, dice, tiene misericordia a los que guardan mis mandamientos y me aman. ¿Quiénes son los que me aman? Los que guardan mis mandamientos. Y él es justo también, porque dice a los que le aborrecen, no solamente me acuerdo de que tú me has aborrecido, sino que lo tendré en cuenta en las siguientes generaciones. Luego hay bendición y hay maldición. Hay bendición y hay maldición. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Así que el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de, no te harás imágenes ni te postra. Y el tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. Cuando hablamos de no tomar el nombre de Dios en vano, no está hablando de, fijaros, está hablando a su pueblo, no está hablando a los incrédulos. No está hablando a los que no conocen a Dios. Está hablando a su pueblo. Cuidado cuando digas el nombre de Dios. Piensa bien lo que vas a decir. Porque a veces podemos poner palabras de Dios en nuestra boca que no son de Dios. O a veces podemos hacer una expresión de sorpresa diciendo el nombre de Dios, ¿no? Eso sería tomar el nombre de Dios en mano. Pero hay muchas formas de tomar el nombre de Dios en mano. Y lo curioso de esto es que esto está dirigido a su pueblo, esto está dirigido al pueblo de Israel. Así que vamos a hacer un recuento, ya, yo creo que nos lo sabemos ya casi, ¿no? El primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás, ni te inclinarás a ellas. Y el tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Sabéis? Hubo un hombre, un fariseo que le preguntó a Jesús, maestro bueno, ¿no? Jesús le dijo, solo hay uno bueno, que es Dios, ¿no? En otro contexto le preguntó, ¿cuál es el principal mandamiento, no? ¿Cuál es el principal mandamiento? Hemos visto que de esos 613 mandamientos de Deuteronomio, los resumimos en esos 10 mandamientos de la ley moral, pero es que Jesús nos abrevió otra vez, nos hizo un resumen de la ley de Dios en 2 mandamientos, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Ahí están toda la ley y los profetas están ahí. Cuando está diciendo esto Jesús, es porque los 10 mandamientos podemos dividirlos en 2 partes, ¿de acuerdo? Del primero al cuarto habla sobre la relación nuestra con Dios, sobre la relación del creyente con Dios. Y del 4 al 10º habla de la relación del creyente con sus semejantes, o el judío con sus semejantes, ¿no? Luego aquí Jesús está hablando de los 10 mandamientos. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo es tu relación con tus semejantes? Y tiene que estar relacionado. Todo esto tiene que estar relacionado. Y por lo tanto, yo quiero haceros una pregunta en esta mañana. ¿Para qué nos fue dada la ley? ¿Para qué nos fue dada la ley? Podéis responder, ¿eh? Para cumplirla, para respetarla, para obedecerla. Para darnos cuenta de que no podemos cumplirla. Para que nos damos cuenta de que no podemos cumplirla, efectivamente. Oye, pues muchísimas gracias por... venís con la lección muy sabida, ¿eh?
Fenomenal. La primera cosa para la que Dios nos ha dado la ley es para que la cumplamos, como habéis dicho, para que la cumplamos, para que entendamos lo que es una vida justa y verdadera, para que comprendamos cuál es el estándar de Dios. El estándar de Dios, fijaros. Su estándar de justicia, para que conozcamos nuestra identidad, o cuál debería ser nuestra identidad. Para que una persona pueda salvarse, según la ley, debería cumplir esos 613 mandamientos. Y fijaros, el Señor no espera menos de nosotros. Jesús dijo, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Por lo tanto, la ley es importante para nosotros. Es importante para nosotros. La ley es importante para nosotros. Es muy importante para nosotros. Vamos a ver también por qué es muy importante. También la ley nos enseña que tenemos un problema. ¿Podemos cumplir esos 613 mandamientos? ¿Podemos cumplirlos? Dice en Santiago 2:20, pero cualquiera que guardase toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. De todo. Fijaros. Con una vez que hayas mentido, con una vez que, oye, es que le cogí un juguete a mi primo cuando era pequeño, tenía 5 años. No importa. Eres culpable de todo. Eres culpable de todo. Yo me imagino, si fuéramos a una cárcel y le preguntáramos a los presos que están en la cárcel, oye, ¿por qué estás aquí en la cárcel? Pues cada uno de ellos, yo no sé, pero cada uno de ellos estaría condenado por una condena diferente, ¿de acuerdo? Pero está condenado y está en la cárcel, ¿de acuerdo? No están ahí condenados por todos los delitos que se pudieran cumplir. Con un delito que hubieran cometido, ya están en la cárcel. El problema de esto también es que a veces la justicia de Dios no es como la justicia de los hombres. Yo recuerdo que creo que era los delitos en España, no me acuerdo cada cuánto tiempo prescriben. ¿Cada 4 años puede ser? Bueno, hay diferente tipo de delitos, pero en la justicia humana muchos delitos prescriben. ¿Eso qué quiere decir? Que pasan 10, 20, 4 años y ya no se puede juzgar tu delito. Pero la ley de Dios no es así. La ley de Dios no es así. Antonio, si yo te robo 15 euros, ¿yo qué soy? Un sinvergüenza. Eso es total. Un sinvergüenza y un ladrón. Y si te lo robé hace 20 años, ¿qué soy? Un ladrón, ¿verdad? Un mal amigo y un ladrón. Y si lo hice hace 50 años, sería igualmente un ladrón. Luego, los delitos delante de Dios no prescriben, porque la justicia humana no es como la justicia de Dios. La justicia de Dios es perfecta. Y yo hablo de lo que conozco. Aquí en España somos muy de bueno, si no me pillan, yo cojo por aquí, me cojo hago por aquí, cojo por aquí, me lo meto en el bolsillo y no pasa nada, toma un sobre y aquí no ha pasado nada. Pero la verdad es que la ley de Dios es tan justa que delante de Él no podemos esconder nada. Él sabe todo lo que hacemos, todo lo que hemos hecho mal. Él lo conoce. Sabe que en todo lo que hemos caído y en todo lo que hemos transgredido. Luego, en primer lugar, la ley de Dios nos ha sido dada para cumplirla. En segundo lugar, para conocer mejor a Dios. La ley de Dios nos ha sido dada para conocer mejor a Dios. Y podemos ver que es el autor de la ley y que la ley es buena para conocer el carácter santo, el carácter justo y puro de su autor. Es un espejo a través del cual vemos el carácter santo de Dios, como hemos dicho, y no nos cansaremos de decir. En tercer lugar, entonces hemos dicho que la ley de Dios nos ha sido dada para cumplirla, para conocer mejor a Dios. Y en tercer lugar, la ley nos fue dada para que podamos conocer qué es el pecado. Para que podamos conocer qué es el pecado. Dice en Romanos 7:7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado?
en ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Yo no sé si alguien esta mañana no sabía que es pecado no codiciar. Y puedes decir, oye, pues yo no estoy de acuerdo, que a mí me gusta codiciar, estoy de acuerdo, vale. Te puedes ir de la iglesia, pero no te vas a ir igual, ¿sabes? Porque ya sabes que codiciar es pecado. Ya lo conoces. Tú puedes vivir como quieras, pero ya sabes lo que dice Dios sobre la codicia. Así es como funciona la ley. Nos da conocimiento de nuestra propia naturaleza. Muchas veces pensamos que la gente mide su espiritualidad en función de lo que nunca ha hecho, ¿no? Yo soy muy bueno, hombre. Yo nunca he matado a nadie. No, yo no he robado, yo soy muy bueno, yo no soy como los musulmanes, hombre, no, y no soy como los otros, ¿no? Yo no soy como los catalanes, hombre, ¿qué dices? No, yo soy bueno, hombre, ¿no? Siempre nos comparamos con los que pensamos que son peores que nosotros, ¿no? Así es como, pero sin embargo, la ley nos da el conocimiento de que el problema lo tenemos nosotros, el problema lo tenemos aquí, cada uno de nosotros en nuestro corazón. El problema, no podemos huir de ese problema. Hay una historia muy interesante que es, a veces hacemos el test de la buena persona, que es lo que os decía antes. Yo nunca he hecho nada, yo soy una excelente persona. Y siempre nos comparamos a los demás. Entonces, Dios nos regala la ley para que conozcamos realmente lo que está mal. En Romanos 3:20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Luego sabemos que no podemos ser justificados por medio de la ley. No podemos ser justificados. Ese es un problema, porque todos somos culpables. Por la ley todos somos culpables. Porque, como dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y esto es así. No podemos cumplir esa ley. El problema está en nosotros. Luego, en primer lugar, acabamos de decir que la ley está para cumplirla. Habíamos dicho la segunda, la ley está para conocer mejor a Dios. En tercer lugar, para darnos conocimiento. En cuarto lugar, la ley nos fue dada para que conozcamos nuestra culpa. La ley de Dios, como dice en Romanos 3:19, dice, la voy a buscar, no lo tengo aquí apuntado, lo voy a buscar. Porque conforme a la ley de Dios hay algo que nos ocurre a todos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, que delante de la ley todos nos callamos la boca. Nos tenemos que callar y estar tranquilitos y no decir nada. Porque todos hemos sido transgresores de la ley. Además, como hemos dicho antes, el delito no prescribe. Dios nos juzga con respecto a las obras de la ley. Y además hay un versículo que dice que el que no cree en mí no será condenado, es que ya ha sido condenado, porque bajo la ley de Dios, si no crees en Cristo, ya has sido condenado, porque la ley de Dios funciona así, su justicia es así. Muchas veces oímos muchas tendencias cristianas que dicen que es que Dios es muy bueno, y es bueno, claro que es bueno, pero es que Dios es justo, y es que su justicia no es menos que su bondad. Entonces, si Dios es bueno y es justo, es que cualquier ser humano, todos estamos condenados por nuestros delitos y nuestros pecados, porque no podemos cumplir la ley de Dios, no podemos llegar a ese estándar. Entonces, para los que dicen que Dios nos ama a todos, claro que nos ama a todos. Que Dios nos perdona a todos, claro que perdona, pero Dios también dice que no tendrá por inocente al culpable. No tendrá por inocente al culpable. ¿Sabéis? Uno de los problemas más grandes
de la Iglesia, ¿sabéis cuál es? Es pensar que somos buenas personas. Es pensar que somos buenas personas. Porque cuando creamos que somos muy buenos, que somos muy buenas personas, buenísimas, estamos diciendo de alguna manera también, Señor, lo que has hecho por mí no vale para nada, porque yo soy bueno, ¿sabes? Indirectamente lo estás diciendo. Y ese es un problema. Y ese es un problema cuando vamos a llevar el mensaje de salvación a otras personas, compartimos del amor de Dios, de su gracia. Pero es que si no los llevamos a los 10 mandamientos, si no les llevamos a la ley, si no les llevamos a que esto no es un club de amigos donde nos tomamos a Dios, somos muy buenos y nos lo pasamos muy bien, hacemos cosas súper divertidas. Si no les llevamos a la ley de Dios y decirle, tienes un problema, que estás condenado por la ley de Dios, estás condenado eternamente, condenada eternamente. Si no, tenemos un problema si no damos este mensaje. Porque entonces, ¿para qué vino Cristo a morir en la cruz por nosotros? No vino para nada. Luego, como acabamos de decir, la ley de Dios nos fue dada para que conozcamos nuestra culpa. Y como dice un principio jurídico, el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. En quinto lugar, la ley nos guía. La ley nos guía. Dice en Gálatas 3:24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, la ley funciona como un espejo, como diciendo, mira, esto es lo que tú eres. Esto es lo que tú eres. En el Antiguo Testamento, sobre todo en la época, perdón, el Antiguo Testamento no, en el Imperio Romano, en la época del Imperio Romano, era muy común que en las casas, bueno, en Israel y en el pueblo romano en general, tuvieran siervos y siervas. Entonces, a veces los amos, las amas, escogían a personas que veían que tenían cualidades pues, muy buenas para cuidar a sus hijos, para cuidar a su familia, para ordenar sus casas, ¿no? Entonces eso se llamaba, traducido, un ayo. Es una persona que acompaña, es una persona que guía, un ayo, ¿no? Entonces de aquí nos dice que la ley es nuestro ayo, es la que nos guía, es la que nos muestra el camino, es la que nos dice, por ahí, ¿para llevarnos a dónde? Para llevarnos a Cristo. Para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es muy interesante porque a nivel jurídico, vamos a decirlo así, Cristo tiene poder para perdonarnos nuestros pecados. ¿Sabéis por qué? Porque Él ha cumplido esos 613 preceptos. Él ha cumplido la justicia de Dios. Él es la justicia de Dios perfecta. Él es perfecto porque Él ha cumplido eso, ¿sabe? Y nosotros podemos celebrar que somos justificados, podemos celebrar que somos de la familia de Cristo, podemos celebrar que hemos nacido de nuevo, podemos disfrutar de todas esas cosas gracias a que Jesús ha cumplido todo eso. Y ese acto de cumplimiento se vio reflejado, consumado en la cruz, cuando Cristo murió por todos nuestros pecados, no importa, hasta por el de cuando le quitaste el juguete a tu primo, cuando eras pequeño, también pago por eso. Si has matado a alguien y pides perdón, también Dios te perdona por eso, ¿sabes? Si lo haces de corazón, no importa la gravedad del pecado, porque el Señor, el poder de Dios, funciona de tal manera en la justificación que borra todos nuestros pecados y ya no somos condenados, ya somos salvos. Ya el Señor nos ve con vestiduras blancas. Delante podemos estar en su presencia y no por nosotros, por lo buenas personas que somos. No. ¿Sabéis por qué es? Por su gracia, por su amor, por su misericordia, por su justicia, por todas esas cosas. Luego la ley es necesaria porque nos apunta hacia la cruz, como algunos decían por aquí, para que descubramos lo perdidos, lo condenados, lo confusos que estamos sin Dios y lo culpables que somos. Gracias a la ley, esto me lo vais a decir vosotros, gracias a la ley vivimos mejor. Gracias a la ley vivimos mejor. ¿Sí o no? ¿Qué más? Gracias a la ley, ¿vas a ser más humilde? ¿Vas a ser más humilde gracias a la ley?
Porque no has conseguido nada tú. El Señor lo hizo por ti. Gracias a la ley vivimos mejor. Seremos más humildes. ¿Qué más seremos? ¿Más? Agradecidos. Somos más agradecidos. Somos más humildes. Fíjate, gracias a la ley incluso podemos tener misericordia de los pecadores, de su desconocimiento. Y podemos orar por ellos, y podemos pedir por ellos, e interceder por ellos. Podemos predicarles el Evangelio. Gracias a la ley, el Señor también nos pone también esa sensibilidad de decir, ahí donde tú estás, yo estuve, ¿sabes? Y sé lo que es pasar por ello, y oro y pido al Señor, y te predico la palabra de Dios, te regalo una Biblia, y vamos a tomar un café, pues una vez al mes, cuando puedas, porque estás hasta arriba de trabajo, pero vamos a hablar, porque el Señor pone también este amor hacia más personas que no lo han conocido, que están condenados en sus delitos y en sus pecados. Así que gracias a la ley vivimos mejor, somos más humildes, somos más agradecidos. ¿Cómo va a ser, gracias a la ley, cómo va a ser tu relación con Dios gracias a la ley? ¿Va a ser mejor? ¿Va a ser mejor o va a ser peor? Va a ser mejor. ¿Y cómo va a ser tu relación con los demás gracias a la ley? Mejor, ¿no? También. Luego, gracias a la ley, experimentamos la gracia, experimentamos el amor de Dios, experimentamos tantas maravillas. Podríamos estar aquí y enunciar las maravillas, como dice David, ¿no? Y miraré las maravillas de tu ley, ¿no? Qué maravilla, qué bendición. El Señor nos ha regalado todo esto de manera gratuita, como dice Isaías. Gratis, no hay que pagar nada, es gratuito. Estamos de rebajas, gratis. Pero el Señor pagó el precio más caro que se puede pagar, que es el de su Hijo Jesús por nosotros. No hay nada que valga tanto. No hay nada que valga tanto. Así que estas son las 5 cosas, los 5 aspectos que hemos dicho que nos aporta la ley, que nos guía, que nos da conocimiento, que nos hace comprender quién es Dios, nos hace comprender nuestro pecado. Y quería ahora dejar un tiempo si alguien tiene alguna pregunta. No solo si tiene alguna pregunta, si alguien quiere compartir algo, porque pues muchas veces, es verdad que muchas veces hacemos una división entre el Nuevo y el Antiguo Testamento y parece que la ley, bueno, que no nos afecta, ¿no? Esto de la ley de Moisés, bueno, para las películas, para la realidad del día a día, no. Pero para que vemos que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y toda la palabra de Dios es clave en nuestra relación con Dios y en la historia de la salvación del ser humano. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguien tiene que decir, oye, pues oye, que pues nunca había visto esto así de esta manera? O no lo veo así, oye. ¿Alguien quiere aportar algo?